Buenos días, Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es el amor del Padre por nosotros. La carta de Efesios, capítulo 4, versículo 15, dice así: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El apóstol Pablo aquí en esta carta de Efesios está hablando acerca de la iglesia. La iglesia es Cristo, y cuando nosotros pasamos por la cruz, cuando hicimos de Jesús el Señor de nuestra vida, inmediatamente hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo. Porque 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo. Algo maravilloso sucedió, que cuando pasamos por esta experiencia de la cruz, cuando hicimos de Jesús el Señor de nuestra vida, Dios nos colocó en su Hijo amado, nos colocó en Cristo Jesús. Nosotros hemos pasado a formar parte del cuerpo de Cristo. Hemos dejado el individualismo, esa capacidad de decisión propia, nuestra voluntad propia, nuestra independencia, nuestra libertad, y hemos pasado a formar parte del cuerpo de Cristo. Ahora nuestro pensamiento tiene que ser sobre la base de esta realidad donde estamos. Nosotros ahora pensamos de una forma corporativa. Hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo, y cada uno de los miembros que forman este cuerpo de Cristo, que somos nosotros, cumplimos una función y respondemos a un propósito. Pero además de esto, el apóstol Pablo está diciendo que tenemos que seguir la verdad en amor. La verdad es Cristo, y el amor, Dios es amor, dice la Escritura. Entonces, siguiendo la verdad en amor. En el mundo hemos seguido, dice, la corriente de este mundo, Pablo, Efesios capítulo 2. Hemos seguido la corriente del mundo, pero ahora que estamos en Cristo, seguimos la verdad en amor, a fin de que crezcamos en todo, que es la cabeza, y esto es Cristo. Nuestro crecimiento tiene que ser un crecimiento saludable. En el cuerpo tiene que haber un crecimiento saludable. Y lo que le da salud al cuerpo es el amor. Así como nuestro cuerpo físico necesita de proteínas, vitaminas y minerales. El yodo nos permite el desarrollo del cerebro infantil. El hierro también tiene que ver con preservar las funciones mentales y físicas. Entonces es importante. Así como es importante las vitaminas, proteínas y minerales para nuestro crecimiento saludable, de igual manera, en el ámbito espiritual, ahora hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo y tiene que haber un crecimiento saludable. Pero lo que le da este crecimiento saludable a la iglesia es el amor. Y ahí muchos se preguntarán: ¿tengo que amar a Dios? Y de eso no se trata. Cuando Pablo está diciendo, siguiendo la verdad en amor, está hablando del amor de Dios para con nosotros. A eso está referido, no de mi amor por mis semejantes, no el amor hacia sí mismo, no el amor a Dios, sino está hablando del amor de Dios. Por eso es que 1 de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Es que acaso no tengo que amar a Dios? En los evangelios Jesús mismo habló respecto a este tema del amor. Él en uno de los evangelios dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30. Jesús mismo hablando de que nosotros debemos amar a Dios. Pero Jesús, cuando expresó estas palabras de amar a Dios, Él estaba
trayendo un mensaje que correspondía a la ley, porque estas palabras que Jesús declaró que el hombre debería amar a Dios, estaba ya en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Ya ahí había esta demanda o esta exigencia de que el hombre tenía que amar a Dios. Pero ahora estamos en un nuevo pacto, porque cuando Jesús vino a este mundo dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. Ya en la cruz Jesús gritó esta palabra: consumado es. Y con esta palabra Jesús estaba dándole término al viejo pacto y se iniciaba un nuevo pacto. Pero en este nuevo pacto ya no se trata del amor del hombre hacia Dios, sino se trata de entender el amor del Padre por nosotros, el amor de Dios por ti, no de nuestro amor por Dios. Por eso es que Primera de Juan dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, no se trata del amor nuestro por Dios, sino de que podamos entender, hermanos, el amor de Dios por nosotros. Esto es lo que habla el nuevo pacto. El viejo pacto, como hemos mencionado, habla del amor del hombre por Dios, pero en el nuevo pacto no. El nuevo pacto siempre está hablándonos del amor de Dios por nosotros. Desgraciadamente oímos mensajes que hablan sobre nuestro amor por el Padre. Estos mensajes que hablan sobre nuestro amor por el Padre te dicen: amas a Dios, amas a Dios, amas a Dios, pero no están hablando del amor del Padre por nosotros. El mensaje del nuevo pacto está hablando del amor de Dios por nosotros. Uno se puede preguntar: entonces no tenemos que amar a Dios. Eso es una consecuencia de haber entendido el amor de Dios por nosotros. Por eso es que Juan, en este capítulo 4, dice: y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Si nosotros amamos a Dios es como respuesta de haber entendido el amor de Dios por nosotros. Pero no es que tenga que amar a Dios. Esto es un asunto ya de naturaleza. Nosotros le amamos porque Él ha puesto ya en nosotros su amor. Ya tenemos el amor de Dios en nuestras vidas. Y como respuesta a ese amor que ya tenemos, nosotros le amamos a Él. El amor del Padre está expresado a través de todas las Escrituras. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Mire que aquí Juan está diciendo: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. No está hablando y nosotros hemos amado a Dios. No está hablando respecto a eso, porque muy bien pudiese Juan haber expresado a través de esta carta: nosotros hemos amado a Dios, pero no está hablando de eso. Dice: y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es conocer, tomar conocimiento del amor de Dios por nosotros. Y esto está en todo el mensaje del Evangelio. Todo el mensaje del Evangelio está hablándonos del amor de Dios por nosotros. Toda la obra redentora de Cristo está hablándonos del amor de Dios por nosotros. Por eso es que dice Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando del amor de Dios por nosotros. No está hablando del amor tuyo por Dios. Y de esto se trata el mensaje, del amor de Dios por nosotros, y no de nuestro amor por Él. Y como respuesta justamente a haber entendido el amor de Dios por nosotros es que nosotros le amamos. Pero nosotros no le amamos a Dios porque esto viene de nosotros, sino que el mismo Evangelio, el nuevo pacto, todo el mensaje evangélico está hablando del amor de Dios por nosotros. En cada mensaje del Evangelio, a propósito de eso que el Evangelio es Cristo, en todo el mensaje del Evangelio, está revelándonos el amor que Dios tiene para con nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Mire que ese amor de Dios se expresa en la santidad, en su justicia, en el perdón de nuestros pecados, en la sanidad, en todo lo que nos ha sido dado a través de la persona de Cristo. Si tú tienes a Cristo, tienes el amor de Dios. El amor de Dios está personificado en su Hijo Jesucristo. Y si tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos el amor de Dios. Los evangelios hablan acerca del Hijo pródigo. Cuando regresa al Padre, el Padre le sale al encuentro, lo abraza y lo besa. En el griego tiene que ver con una expresión de muchos besos, ¿no? Lo abraza y lo besa a su Hijo. Él no mira sus debilidades, Él no le dijo, tú has errado, tú no sirves para nada, tú has administrado mal los bienes, te has metido con rameros. No lo reprende, no lo exhorta, no le llama la atención este padre, no ve sus debilidades. Lo que este padre está expresándole a su hijo es su amor por él. Y este amor, mire que viene con todo, ¿no? Unas bendiciones y le da anillo, calzado, vestido, manda a matar el becerro más gordo y hace finalmente una fiesta en honor a él. No debería llamarse el hijo pródigo, debería llamarse este pasaje el amor del Padre por el Hijo. Y es que eso es el amor del Padre por el Hijo. Y este mismo amor que ahí vemos en este pasaje es el amor que Dios tiene por nosotros. No es un amor condicional, no es un amor que está demandándonos algo para que Él pueda responder con acciones buenas, para que Él pueda extendernos su favor. Esto es el amor de Dios por nosotros. Esto es el amor de Dios por ti y por mí. Él no te está pidiendo nada. Él ya nos expresó ese amor a través de su Hijo Jesucristo. La cruz es la prueba del amor de Dios por nosotros. Y no solamente es la prueba, sino también la medida de cuánto Dios nos ama. Dios nos ama con amor eterno. Dios no está viendo tus debilidades. Dios no está evaluando tus acciones. Dios no está viendo si calificas o no. Y tremendo, porque cuando hemos sido colocados nosotros en el cuerpo de Cristo, hemos sido colocados en Jesús, donde está la fidelidad, la integridad, la obediencia. Al ser colocados en el Hijo, Dios cuando nos ve a nosotros está viendo a su Hijo amado. Él no está viendo debilidades en nosotros. Él no está viendo si eres desobediente. Él no está viendo tus acciones. Él lo que está viendo es a su Hijo amado. Y nosotros estamos en Él. Esto es lo maravilloso, hermanos, que nosotros estamos en su Hijo amado. Y cuando Dios te ve como algo precioso, te ve como lo más hermoso.
Y aún a pesar de que tú puedas decir, pero yo muestro todavía debilidades, Dios no está viendo esas debilidades. Dios lo único que está viendo es lo más hermoso. Está viendo obediencia, está viendo integridad, está viendo fidelidad, porque hemos sido colocados en su Hijo amado. Ah, tremendo. Y Dios cuando se relaciona, Él se relaciona solamente con su Hijo, pero nosotros hemos sido incluidos en Él. Dios cuando ve al Hijo dice, en Él tengo complacencia. Lo dijo cuando Jesús fue bautizado en el Jordán y también en el monte de la transfiguración. Y Dios sigue viendo al Hijo como lo más aceptable, lo más bello, lo más hermoso, y nosotros hemos sido colocados en Él. Entonces, el mensaje ahora apostólico también habla acerca del amor que Dios tiene para con nosotros. Dios se relaciona con nosotros, pero por medio de su Hijo Jesucristo. En el Hijo nos está viendo ahora, hermanos. Y en el Hijo, Él sigue mostrando su amor. Él no ha disminuido su amor por el Hijo. Y si no ha disminuido por el Hijo, tampoco por ti. Tendría que anular la obra de su Hijo Jesucristo. Y esto es imposible, hermanos. Imposible, porque Dios nos va a seguir amando por siempre. No es por tus méritos, no es porque tú calificas, no es por tu desempeño, esto es por su Hijo Jesucristo. Y porque tú estás en Él, somos aceptables delante de Dios. Aleluya. No se trata ya de nuestro amor por Dios, porque el texto lo dice, y nosotros hemos conocido, dice Juan, y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. No dice, y nosotros hemos amado a Dios. No dice eso el texto. Dice, nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Primera de Juan 4:16. Hay algo que los creyentes sí debemos tener presente. Conocer la obra de Cristo. Y conocerlo a Él es ver realmente el amor que Dios tiene para con nosotros. Conocerlo a través del Evangelio. En toda la expresión del Evangelio está hablando acerca del amor de Dios por nosotros. Pero ahí no se queda. Juan dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios. O sea, que nosotros debemos mantener nuestra mente en el amor del Padre Celestial. O sea, tu mente debe estar no solamente en el conocimiento del amor de Dios, sino también debemos llenarnos de ese amor de nuestro Padre Celestial por nosotros. Y ese llenarnos del amor de Dios, lo que va a hacer, hermanos, es que tú puedas expulsar todo temor de tu vida. Y ahí lo dice en Juan 4:18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando tú te llenas del amor de Dios en tu vida, el amor que Él tiene para tu vida, lo primero que se va a disipar, lo primero que se va a extinguir es todo temor. El texto dice, porque el temor lleva en sí castigo, pero revisemos otras versiones, y en otras versiones dice, si alguien siente miedo, es miedo al castigo lo que siente. Y con ello está demostrando que no está absolutamente convencido del amor del Padre hacia él. Dios ya no está castigando. Todo el castigo lo sufrió ya nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Isaías dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cristo ya recibió el castigo. Dios no está castigando el pecado de los hombres, porque Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo, Él recibió el castigo y sobre Él vino el juicio de Dios. Entonces, Dios ya no está castigando. Cuando aquí Juan está diciendo,
El temor lleva en sí castigo, está refiriéndose a aquella persona que todavía no ha entendido o está pensando que Dios está castigando y no está entendiendo o no está convencido del amor del Padre hacia él. Es eso el mensaje que está trayendo Juan. Pero no es que Dios está castigando. Cuando entiendes el amor de Dios, lo primero que se va a ir de tu vida es todo temor. El temor se extingue, temor desaparece. Si realmente hemos tenido una experiencia con Cristo, ya el amor de Dios ya se ha expresado por nosotros a través del Hijo. Lo que nosotros sí debemos entender es que Dios nos ama y nos ama de una forma incondicional. Ese es el amor de Dios y deberíamos estar tan seguros del amor de Dios, convencidos del amor de Dios. Deberíamos creer en ese amor de Dios y cuando creemos, lo que va a desaparecer de nuestras vidas es todo temor. Pero la fe no se queda solamente en las creencias. Pablo dice, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Entonces es un asunto de conocimiento, de creencias, pero también de confesión. Claro, el texto no lo dice en este pasaje de Juan, pero lo habla en las cartas de Pablo. O sea, hay un asunto de conocer a Dios, conocer ese amor de Dios, es un conocer día a día ese amor de Dios, es creer en ese amor de Dios y también confesarlo, es confesarlo día a día. Soy el amado de Dios, soy la amada de Dios, tengo un padre, esto es lo que tienes que decir siempre, tengo mi papá. Esta expresión de papá solamente lo pueden expresar los hijos de Dios. Solamente aquellos que tienen el Espíritu de Dios en su vida, aquellos que han confesado que Jesús es el Hijo de Dios, estas personas pueden expresar esta palabra Padre. Tengo un Padre. Y mire que esta relación con el Padre, tú vas a ir conociendo su amor. El amor tan grande, ese amor que Pablo lo expresa y dice, nada me podrá separar del amor de Dios. Dios dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y finalmente Pablo dice, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni el hambre, ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Romanos 8, 35 al 39. Mire, tan grande es el amor de Dios que Pablo lo reafirma y dice, nada nos puede separar de ese amor de Dios. Y no menciona aquí en este pasaje el pecado, pero tú puedes decir el pecado nos separa, no te puede separar del amor de Dios el pecado, porque el pecado, Cristo ya llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice Pedro. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y no lo menciona ahí Pablo porque el pecado ya estaba resuelto, hermano. Cristo en la cruz pagó el precio por todos nuestros pecados. La carta de Colosenses dice que Él os perdonó todos los pecados. El pecado no te puede separar de Dios. Sé que esto te resulta a veces difícil, porque Pablo también dice, Dios no está tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. 2 Corintios 5, 19. No está tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, porque Cristo ya llevó sus pecados en su cuerpo en la cruz. Lo que sí Dios no va a pasar por alto es que tú rechaces a su Hijo Jesucristo. Eso sí va a ser tomado en cuenta, el rechazo. Dice, porque la ira de Dios vendrá sobre aquellas personas que rechacen a su Hijo Jesucristo, pero no por tus pecados. Él ya nos ha perdonado todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Nadie va a ir a un tribunal para responder por sus pecados, porque sus pecados le han sido perdonados a todos. Pero sí irán a comparecer ante un tribunal por haber rechazado a Cristo, pero no por sus pecados. Damos gracias a Dios porque la obra de Cristo fue suficiente.
Damos gracias porque esa cruz nos ha puesto en una relación con el Padre. Y en esta relación es el amor de Dios que está expresado por nosotros. Dios nos ama, hermanos. Dios te ama, hermana. Dios te ama, amigo, hermano. Y la muestra de ese amor está en la cruz. O la medida y la prueba de ese amor está en la cruz. Tenemos que mirar a Cristo, hacerlo el Señor de nuestras vidas. Y vas a ver cómo vas a empezar a disfrutar de este amor del Padre por ti. Amén. Tenemos que ir conociéndolo a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios. Dios quiere que tú lo sigas conociendo a Él. Se trata no del amor tuyo por Dios, porque eso nos ha puesto la religión. La religión te ha dicho, tienes que amar a Dios, tienes que amar a Dios, tienes que amar a Dios. Eso es lo que habla la religión. Claro, si uno ve en los evangelios, Jesús también dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero eso estaba en el antiguo pacto. El nuevo pacto, la confesión apostólica, está hablándonos que ya no se trata del amor del hombre por Dios, se trata de entender el amor de Dios por nosotros. Eso es distinto. Distinto porque ya no es lo que tú tienes que hacer para Dios, sino entender el amor de Dios por ti. En la ley ningún hombre cumplió la exigencia o el rigor de la ley. Jesús mismo se los dijo a los fariseos de ese tiempo, ninguno de vosotros cumple la ley, ninguno. Ni el hombre más probo de la ley, que era David, cumplió la ley. Y en la ley estaba este mensaje de que debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso estaba en la ley. Pero no está ahora en la confesión apostólica, en las cartas de Pablo, son 13 cartas de Pablo. No está en las cartas de Juan, no está en las cartas de Pedro. No hablan de que nosotros tenemos que amar a Dios. No es una demanda. Y si nosotros le amamos a Dios es como respuesta a haber entendido el amor que Él tiene por nosotros. Por eso es que Juan dice, y nosotros le amamos porque Él nos amó a nosotros. Amén, eso es distinto. No es un deber, una obligación amar a Dios. Nosotros le amamos, dice Juan, porque Él nos amó primero. Pero dice Juan mismo en 1 de Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. No es tu amor por Dios, sino lo que tú tienes que entender, hermano, es el amor de Dios por ti. Y este amor de Dios por ti es incondicional. Este amor de Dios por ti es infalible, es perfecto. Es un amor que no pide nada a cambio. Ese es el amor de Dios y es un amor eterno. Aleluya. Damos gracias a Dios por ese amor de Dios por nosotros. Es un amor grande y es un amor que nunca deja de ser. Si tú dices, no, Dios ayer me amaba y hoy no me ama, eso es mentira. Él te va a seguir amando por siempre. Él no va a disminuir su amor. Nada de lo que tú hagas por Dios va a hacer que Él te ame más. Ni nada de lo que tú dejes de hacer por Dios va a hacer que Él te ame menos. Eso es el amor de Dios para con nosotros. Eso es lo que está hablando la confesión apostólica. Es tremendo. Acepta ese amor de Dios por tu vida, hermano. Acepta ese amor. Dice, sí, Señor, yo sé que tú me amas. Y me amas no por mis acciones, no me amas por mi integridad, por mi obediencia. Tú no me amas por eso. Es tu amor. Y ese amor tuyo me lo has mostrado en la cruz. Me has mostrado mucho antes, amándome y habiendo ya en el tiempo tuyo, tú me expresaste ese amor. Por eso es que la carta de Romanos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tremendo. Que aún siendo pecadores, aún siendo débiles, Dios ya nos amaba.
Ya estábamos elegidos o escogidos en ese amor de Él. Ya había puesto su mirada en nosotros. Ya Él nos amaba. Y la carta de Jeremías dice, con amor eterno te he amado. Tremendo. Llénate de eso, que Dios te ama. Dios te ama y te ama mucho. Bendiciones. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas recibir el amor de Dios que está personificado en su Hijo Jesucristo, te voy a dirigir en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, este día te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias porque tú me has mostrado tu amor en la cruz al dar tu vida por mí, al haber derramado tu sangre preciosa por mí, haber soportado los azotes, haber llevado mis debilidades, mi pecado ahí en la cruz. Te agradezco por ello y te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Hago esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho por primera vez esta oración, Dios te ve como su hijo, su hija. Y pídele al amado Espíritu Santo que te lleve a una iglesia cristiana donde puedas aprender la palabra de Dios, donde puedas crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud. Sé que hay muchos que tienen problemas respecto a su salud. Voy a orar por ello. La obra de la cruz dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Solamente lo único que tienes que hacer es que decir, recibo mi sanidad, nada más. Creer que el sacrificio de Cristo fue para tu sanidad, creer que la sanidad Dios ya te lo ha dado, solamente créelo, nada más. Voy a orar por los posibles problemas de salud que puedas tener, simplemente decir, los recibo en mi corazón. Amén. Señor, te pido estos momentos por todos aquellos que tienen problemas en su hígado, en sus riñones, en sus pulmones, páncreas, la piel, en su inmunidad, Señor. Te declaramos sano por la llaga de Cristo. Aquellos que tienen problemas de ansiedad, depresión, problemas en las funciones cerebrales, la articulación del lenguaje, la comprensión del lenguaje, problemas de motricidad, te declaramos sano por la llaga de Cristo. Por la llaga de Cristo estás sano. Repite, lo tomo ahora en el nombre de Jesús. Tomo mi sanidad, lo que tú has ganado por mí, Jesús, en la cruz. Dilo, tomo ahora mi sanidad, lo que tú has ganado, Jesús, en la cruz por mí. Tomo la sanidad para mí. Mi hígado está sano, dilo, mi hígado está sano, mis riñones están completamente sanos, mis pulmones están sanos. Mi visión está sana, mi audición está bien en el nombre de Jesús. Así lo declaro, por la llaga de Cristo estoy completamente sano. Hemos orado en el nombre precioso de Jesús. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.